Aguilar de Bustamante que asista al debate. ¿Por qué? Porque por leyes canónicas está prohibido los debates con los herejes. Y luego menos que iba a ser en dónde este debate, en San José de Gracia, en el lugar donde era pues la iglesia de Jesús. Entonces Aguilar de Bustamante no le queda de otra más que obedecer la orden que le da el obispo, el arzobispo de la Ciudad de México, Labastida y Dávalos, y no asiste al debate. Pero el acto se lleva a cabo. Un 2 de julio, que era domingo, a las 10 de la mañana, se hace el culto de la iglesia de Jesús. Está vacía la silla donde se iba a sentar Aguilar de Bustamante, y en medio una Biblia, y del otro lado Manuel Aguas. El que preside el servicio es el padre Agustín Palacios. Este personaje que dijimos que también se convierte al movimiento de la Iglesia de Jesús y que sí tenemos evidencia de que se casa civilmente. Él empieza, ahí dice en la crónica publicada por el Monitor Republicano, que empieza leyendo el capítulo 20 de Éxodo. No te harás imagen. Se cantan himnos, y himnos que había traducido o compuesto Henry C. Riley, y acto seguido se da la palabra a Manuel Aguas. Y Manuel Aguas empieza su sermón: hoy Roma ha sido vencida. Ahí está vacía la silla de su representante y se suelta a un sermón muy encendido. Ese sermón lo tenemos íntegro porque es tomado en taquigrafía por un taquígrafo de la época y lo publica el Monitor Republicano, también de una manera muy extensa. ¿De qué habla este sermón? En la carta que escribe Manuel Aguas, el peso mayor, cuando él anuncia que se ha convertido a la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesús, el peso mayor es una larga serie de versículos bíblicos. El peso de la exposición de Aguas en el sermón es más histórico. Habla de varios personajes de la historia de la Reforma, básicamente de dos de ellos. Ulrico Zwinglio. ¿Quién era Ulrico Zwinglio? El reformador de Zurich, en Suiza, que también, leyendo la Biblia, rompe con la iglesia romana, pero que a su vez le sale un grupo de discípulos más radicales, que son los anabautistas. Ulrico Zwinglio se queda como que en una vía media, porque él, leyendo la Biblia, se da cuenta que hay que hacer bautismo de creyentes, y Conrado Grebel y otro grupo de anabautistas que lo urgen a que ya se rompa con definitivamente la iglesia romana. Finalmente también rompen con Ulrico Zwinglio y practican entre ellos el bautismo de creyentes un 21 de enero de 1525. Bueno, pero Ulrico Zwinglio es el reformador de Suiza, que muere en batalla combatiendo a las fuerzas católicas. Pero antes de eso, en 1529, hubo lo que se conoce como el coloquio o disputa de Marburgo entre teólogos luteranos y, vamos a decirlo así, Zwinglio y sus seguidores, obligados por los gobernantes de Alemania y de este cantón suizo de Zúrich. Son enviados a esta ciudad, a Marburgo, para que se pongan de acuerdo y hagan causa común contra las fuerzas católicas romanas. Hacen una serie de puntos a discutir, las escrituras y varias cosas. Son 15 puntos. En 14 se ponen de acuerdo. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cuál es la regla de fe y conducta? Y los sacramentos y varias cosas. Pero uno de esos sacramentos, o ordenanzas, como se dice entre otras iglesias de creyentes, no se ponen de acuerdo. ¿De qué naturaleza es la Santa Comunión, que llaman algunos y otros la Santa Cena o la Cena del Señor? ¿Cuál es la enseñanza
romana de eso? La transubstanciación. ¿Cuál es la enseñanza luterana de lo que sucede en la cena? La llamada consubstanciación. Es decir, el vino y el pan siguen siendo vino y pan, pero hay una presencia ahí, al lado, que realmente está presente, dicen los luteranos. Jesús es una consubstanciación, sí tiene algo, o es un hecho sagrado, dijéramos, está ahí Jesús, aunque no transmutado en los elementos, ¿no? ¿Cuál es la postura de Zwinglio? Y también la que viene a ser la de algún grupo de iglesias de creyentes, los anabautistas y demás, una presencia simbólica. No hay transubstanciación, no hay consubstanciación, sino es una presencia, vamos a decirlo, simbólica o espiritual. ¿No es cierto? En ese punto no ceden uno y otro y no firman un acuerdo. Y cada grupo se va por su lado. Pero bueno, acá Manuel Aguas lo que habla es de Zwinglio como un personaje muy pequeño, pero que enfrenta el autoritarismo romano, rompe con él y da inicio a un movimiento de reforma en Suiza. ¿Cuál es el otro personaje? ¿Quién es el otro personaje de que habla en su sermón de manera muy encendida? Manuel Aguas, Martín Lutero. Y hace un resumen de lo que sucede en la dieta de en 1500, de la dieta de Worms. Se me estaba yendo el nombre. En la dieta de Worms. ¿Se acuerdan cuando le da un salvoconducto el príncipe era se me fue ahorita el nombre, me acuerdo, el sabio le decían, Federico el sabio, era Federico el sabio, gracias. Le da un salvoconducto para que vaya a Worms a discutir en la presencia del emperador de Carlos V las creencias. Ahí es donde en esta dieta de Worms le preguntan, ponen las obras de Lutero sobre la mesa y le preguntan: esto que está aquí es tuyo y reconoces lo que has escrito. Y Lutero muy hábilmente pide un día más para responder, ¿verdad? En abril de 1521, 18-19 de abril le toca comparecer en la dieta de Worms. ¿Cuándo cae la Gran Tenochtitlan? En ese mismo año, unos meses después, en agosto. Los que han ido a la Plaza de las Tres Culturas en México, hay una placa, ¿no es cierto?, que dice que ahí cae el poder de las fuerzas invasoras españolas, la Gran Tenochtitlan. Es decir, en términos históricos, está pasando al mismo tiempo, ¿no?, la dieta de Worms y la caída de la Gran Tenochtitlan. ¿Eso qué nos dice? Que mientras en una parte de Europa la unidad religiosa se está resquebrajando, México y América Latina entra a la historia por la puerta de atrás, por la contrarreforma. Entonces, en la dieta de Worms, Lutero dice: no retrocedo, aquí estoy, que Dios me proteja. Y los cronistas de la época pues cuentan que el acto es muy electrizante. Bueno, claro, no había electricidad, ¿verdad? Pero le ponemos el lenguaje de hoy, todos se quedan así. Todo mundo piensa, y Lutero mismo piensa, que él va a terminar como otros herejes que fueron quemados por la Inquisición. Viene el rapto de Lutero por fuerzas que manda Federico el Sabio, lo desaparecen, y en ese tiempo que lo desaparecen, la demás gente no sabía quién lo había desaparecido. Hubo un levantón, ¿no? Y en ese tiempo se dedica Lutero a traducir el Nuevo Testamento. En unos cuantos meses, ya para 1522, publica el Nuevo Testamento. 12 años más tarde, toda la Biblia en alemán. La Biblia de Lutero es de 1534. Bueno, Manuel Aguas retoma a este personaje y dice: si yo estoy aquí, es por la gesta
de Martín Lutero. En una investigación fascinante de la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Alicia Mayer, ella escribió un libro bastante gordo que se llama Un hereje en el paraíso. Es la historia, publicada por el Fondo de Cultura Económica, la historia del miedo en la Nueva España a la presencia de Lutero y en menor medida de Calvino. Ella se puso a estudiar panfletos, la pintura, los sermones y todo, y cómo estaban cargados de predicar contra estos heresiarcas. Obviamente Martín Lutero no llega a México, pero es toda la idea católica de prevenir la llegada de estos herejes, de tal manera que hubo un dicho en aquella época, que el hereje que la capa que un hereje Martín rasgaba, otro Martín que católico remendaba. Es decir, ¿a qué Martín primero se refería? A Martín Lutero. Y entre los curas franciscanos que hacen misión en México había uno que se llamaba Martín. Entonces las fuerzas católicas ven como providencial que un Martín que estaba rasgando la capa de Jesús en Europa, la providencia manda a otro Martín para recomponer esa capa. El libro, como les digo, de Alicia Mayer, es fascinante porque nos cuenta toda la historia del siglo XVI, XVII, XVIII y principios del XIX en contra de este personaje. Se le acusaba de muchísimas cosas y era representado como un monstruo de 7 cabezas y una víbora y... El primer sermón público donde se habla elogiosamente de Lutero es el de Manuel Aguas. Dice ahí que había, otra vez estaba lleno a tope San José de Gracia, y es muy interesante leer el sermón, que quienes adquieran el libro van a tener oportunidad de leerlo porque ahí se va a reproducir íntegramente, de cómo elogia a Lutero. En un sentido hay una imagen muy exaltada, muy ensalzada de Lutero. También sabemos que Lutero tuvo sus sombras, ¿no es cierto? Pero ahí lo que le interesaba a Aguas era exaltar al personaje con el cual él se identificaba. Entonces, la siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces el sermón de Manuel Aguas es reproducido, el sermón de Aguas es reproducido, es el 2 de julio del 71, pero es reproducido 5 días después. Aparece en la edición del 7 de julio. El sermón es un viernes, el sermón es un domingo, aparece reproducido un viernes, el 7 de julio. En el Monitor Republicano, que como dijimos, desde un principio conoció al movimiento de la Iglesia de Jesús. Por favor. Bueno, Manuel Aguas, como ya dijimos, hace una analogía de su caso con el de Martín Lutero en el siglo XVI. Él no lo dice, pero obviamente mucha gente hace la conexión. Así como hubo un Lutero en Alemania, este es un hijo de Lutero en México. Él nunca lo afirmó, pero otros empezaron a decir el Lutero de México. Martín Lutero, Manuel Aguas. Y es que sus casos son muy semejantes. ¿Cómo dice Lutero que se convierte o rompe con la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo empezó su proceso de conversión? Algunos que les gusta la historia, ¿se acuerdan? ¿No escuchan? Por las ventas de las indulgencias, puede ser una causa. Bueno, él le toca ir a Roma y ve toda la cuestión de la venta de las indulgencias. Eso lo empieza a causar cierto malestar. Pero realmente el proceso que lo hace comenzar ya a criticar abiertamente es su lectura de la Biblia. Él es invitado por Federico el Sabio a ser profesor de Santa Escritura en la recién abierta y pequeña Universidad de Wittenberg. Lutero empieza a dar cursos de libros de la Biblia, los Salmos y varios otros, y a partir de 1515 empieza a dar el curso de la carta a los romanos.
Para los que estén interesados, hoy día pueden leer lo que son las lecciones de la Carta a los Romanos de Lutero, porque ahí están siendo republicados esos libros. Él escribió comentarios sobre muchos libros de la Biblia, y los que escribió están siendo republicados por la editorial CLIE. ¿Perdón? Comentario a la Carta a los Romanos de CLIE. Entonces, ahí, al leer Romanos, va descubriendo cosas que se contradicen con lo que él sabía como doctor en teología de la Iglesia Católica Romana. Hasta que un 31 de octubre de 1517 pega o clava sus famosas 95 tesis, ¿no es cierto?, en las puertas de la capilla del castillo de Wittenberg. Lo que era una crítica más o menos moderada a las indulgencias y una afirmación de ciertas doctrinas bíblicas, por la reacción del Vaticano se convierte en una polémica que lleva a Lutero a quemar la bula papal Exsurge Domini, que quiere decir levántate, Señor, ¿no?, a combatir a estos herejes que están destruyendo tu iglesia. Entonces Lutero lo que hace es quemar la bula papal. ¿Qué le pasa a Lutero? ¿Qué es lo que hace la bula Exsurge Domini? Lo excomulga. ¿Qué le pasó a Manuel Aguas? Lo mismo. Ciclo de lectura bíblica, renuncia a la iglesia romana, excomunión y después radicalización del excomulgado, ¿no? ¿Qué pasó con Lutero? ¿Con quién se casa Lutero? Con una monja Catalina de nombre. ¿Qué pasa con Manuel Aguas? Lo que sabemos también, que nos dice varia información, que se casa. No he encontrado yo el acta, el documento civil, pero a lo mejor sí fue de hecho, pero sabemos que tiene una familia y un hijo adoptivo, Primitivo Abel Rodríguez. Y después de ser excomulgado, a cabeza de un movimiento, ¿no es cierto? El paralelismo es muy semejante. Por favor, la siguiente imagen. Bueno, después de mucho tiempo, bueno, eso de mucho tiempo es un decir, en los primeros días de agosto, la primera quincena de agosto de 1871, aparece un opúsculo escrito por Manuel Aguas que se llama así: Contestación que da el presbítero don Manuel Aguas a la excomunión que en su contra ha dado el señor obispo don Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos. El pie de imprenta es el mismo. Los que tengan excelente mirada se van a dar cuenta que dice que está impreso en la imprenta que dice ahí, y es en San Juan de Letrán número 3, es decir, donde se imprimía el Monitor Republicano, y que era la imprenta vecina de la primera instalación de la Iglesia de Jesús, que era el Salón de San Juan de Letrán número 2. Aparece en agosto, la primera quincena de agosto de 1871. Ese es el escrito más extenso de Manuel Aguas, que aquí tenemos. Aquí tenemos el escrito de Manuel Aguas, en letra muy apretada, son 71 páginas. Y eso en cuartillas de hoy, pues pueden ser, son como unas 100. Este escrito es muy interesante por muchas cosas que afirma en él. Es un estilo que habrá que ver que es muy militante por varias cuestiones. Estoy tratando aquí de localizar la portada para decirles cómo comienza. Ah, ya me acordé. Se quedó allá en el escáner la portada, pero ahí está la portada. Sí. No traigo la portada aquí, la primera página.
Pero fíjense que lo que dice ahí, la primera página dice: al jefe de la secta romana instalada en México, Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos. Dice: y no le reconozco el título de arzobispo, porque ese título no aparece en la escritura. Hay obispos, diáconos, pastores y varios, pero no el de arzobispo. Y por ahí se va. Manuel Aguas empieza su sermón: hoy Roma ha sido vencida. Ahí está vacía la silla de su representante y se suelta a un sermón muy encendido. Ese sermón lo tenemos íntegro porque es tomado en taquigrafía por un taquígrafo de la... Él empieza, ahí dice en la crónica publicada por el Monitor Republicano, que empieza leyendo el capítulo 20 de Éxodo. No te harás imagen. Se cantan himnos, y himnos que había traducido o compuesto Henry C. Riley, y acto seguido se da la palabra a Manuel Aguas. Y la iglesia de Jesús está vacía, la silla donde se iba a sentar Aguilar de Bustamante, y en el otro, en medio una Biblia, y del otro lado Manuel Aguas. El que preside el servicio es el padre Agustín Palacios, este personaje que dijimos que también se convierte al movimiento de la Iglesia de Jesús y que sí tenemos evidencia de que se casa civilmente. Entonces Aguilar de Bustamante no le queda de otra más que obedecer la orden que le da el obispo, el arzobispo de la Ciudad de México, la Bastida y Dávalos, y no asiste al debate. Pero el acto se lleva a cabo. Un 2 de julio, que era domingo, a las 10 de la mañana, se hace el culto de la iglesia. Aguilar de Bustamante que asista al debate. ¿Por qué? Porque por leyes canónicas está prohibido los debates con los herejes. Y luego menos que iba a ser en donde este debate, en San José de Gracia, en el lugar donde era pues la iglesia de Jesús.